Bienvenidos todos a Proyecto EDH, mi nombre es Francisco y hoy día estamos aquí para revisar la información de la última actualización de la lista de baneos y Game Changers que nos llegó el 22 de abril del 2025. Esto significa, al momento que estamos grabando, el día de ayer, hubo cambios en los baneos en Commander y hubo cambios en la lista de Game Changers en Commander. Y hoy día vamos a revisar esos cambios y cómo se comprenden y cuál podría ser su impacto en el metagame. Antes de ir al tema principal, sí, comentarles que estamos trabajando en 3 barajas distintas a partir de leyendas de Tarkir. Estamos testeando actualmente a Kotis de Fackkeeper, a Eshki Dragonclaw y a Nerif. ¿Ya? Estamos obteniendo resultados mixtos. ¿Ya? Nada muy terrible, nada muy fantástico, pero estamos aprendiendo algunas cosas nuevas del uso de estos comandantes y prontamente van a estar los videos de cada uno de ellos explicando las listas y las decisiones que tomamos. Por lo pronto, están los 3 bastante interesantes, pero esto es una promesa para quizá la próxima semana. Volvamos al tema principal. El 22 de abril, a través de sus artículos que están en la categoría de noticias y anuncios, el comité vinculado a Commander de Wizards of the Coast publica 2 artículos. Uno, el de la actualización de los brackets, del sistema de brackets betas, y la actualización a la lista de cartas de Commander baneadas y restringidas. ¿Ya? Entonces hubo cambios en ambos procesos y nosotros a continuación vamos a ir revisando ambos artículos y viendo cuáles son las novedades para nuestro formato favorito. Así que vamos a comenzar con el artículo de los baneos en Commander y 5 cartas que ahora están a nuestra disposición a partir del anuncio de ayer. Vamos a ver entonces los 2 artículos. El primer artículo es la actualización de la lista de cartas baneadas en el formato de Commander, correspondiente a la fecha de abril 22 de 2025, en la categoría de anuncios. Esto lo firma Gavin. Y la noticia importante es que se desbanearon 5 cartas, lo cual suena fuera de contexto, suena muy raro, muy llamativo, pero vamos a dar un poquito de contexto qué es lo que pasa. Entonces, hace un tiempo atrás, Wizard anunció, ¿cierto?, posterior a que el formato Commander, entre comillas, pasó oficialmente a Wizard, que iba a formar un comité. Ese comité empezó a trabajar en algunos cambios. El primer gran cambio fue la creación del sistema de brackets, de los 5 brackets, que te permiten buscar partidas a partir de, entre comillas, el nivel de poder de tu baraja, de 1 a 5, la 1 siendo lo más casual, el 5 siendo Commander competitivo. Y este sistema venía acompañado de una lista de cartas llamadas Game Changers, donde esta categoría de carta estaba en algunos brackets totalmente prohibida. O sea, había brackets donde no ibas a poder jugar ninguna carta denominada Game Changer. Después estaba el bracket 3, donde solamente ibas a poder jugar ciertas cantidades de estas cartas Game Changers. Y en los brackets superiores podías jugar todo lo que quisieras en términos de Game Changers. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese contexto? Porque a medida que el artículo vaya avanzando, lo que el artículo explica es que a partir de ahora, las cartas que sean desbaneadas de la lista de Commander automáticamente pasan a ser denominadas Game Changers. O sea, pasan de la lista de prohibición total a esta nueva lista de cartas controladas, por ponerla de cierta manera. Entonces, en el fondo lo que está pasando acá es que Wizard, a través de sus 2 artículos, está experimentando con esta idea de los brackets y los Game Changers. Está poniendo a prueba un poco cómo funciona su sistema. Ya dejaron correr el sistema durante varias semanas libre y ahora van a testearlo un poco, van a tensionar un poco las cosas
a ver si el sistema rinde o si necesita modificaciones a largo plazo. Importante, dentro de los dos artículos se hace referencia constantemente a que este es un sistema que está puesto a prueba, pero que no se le van a realizar cambios fundamentales a corto plazo. O sea que más o menos podemos esperar que se cierre el año 2025 sin que el sistema sea totalmente modificado. Ya, pueden haber algunos cambios pequeños. Están jugando ahora con la idea de la relación de las cartas baneadas con los game changers y los brackets, pero por lo menos en términos de discurso parecieran ser que van a tener paciencia, van a darle tiempo a que el sistema vaya demostrando sus fortalezas y sus debilidades. Entonces vamos a revisar las 5 cartas que fueron desbaneadas. Importante, no vamos a leer todo el artículo, pero algunos puntos importantes. Una de las críticas que como canal le tenemos a Wizard en su sistema de cómo administra o ha ido administrando estos procesos es que, si bien pareciera haber orientaciones claras sobre hacia dónde ellos quisieran llevar la experiencia de juego Commander, luego la aplicación de esas orientaciones terminan consistentemente siendo subjetivas. O sea, a medida que lees el artículo, como que quieres creer lo que te están vendiendo, o sea, quieres confiar en la propuesta que te están presentando, pero lo hacen muy difícil porque te presentan muy pocos antecedentes, te dan constantemente argumentos casi contradictorios, muy subjetivos, y eso hace muy difícil subirse al carro, por lo menos por mi parte. Pareciera que muchas de estas decisiones dependen de cómo, y hagamos la caricatura, ¿no? Cómo Gavin se despertó ese día. Así como que se levantó y se le ocurrió desbanear cartas, y desbanearon cartas, y cuesta mucho encontrar consistencia en ello. Entonces, por ejemplo, si vamos al párrafo de introducción, a la introducción del artículo, ellos mencionan que hay 3 criterios que usaron para determinar cuáles cartas pasarían de la lista de baneo a ser desbaneadas y transformarse en game changers. Y esos 3 criterios, que ni siquiera dice que tienen que cumplir los 3, dice que puede cumplir uno o todos. Entonces ya hay una subjetividad ahí. Sería que la carta esté vinculada a memorias queridas al respecto, o sea, que hay una nostalgia positiva de la carta, y como que sean cartas estimadas. ¿Cómo miden eso? No tengo la menor idea. Que las cartas contribuyan a situaciones de juego positivas, a barajas disfrutables o momentos como divertidos, impactantes. De nuevo, no sé cómo evalúan ninguna de esas cosas. Y lo contrario, que las cartas no generen situaciones negativas de juego. Entonces, hay demasiada subjetividad en esos 3 criterios. Se entiende más o menos hacia dónde va la cosa, ¿no? Si hubiera que seguir un principio, la idea sería, creo yo, lo que están buscando es que la experiencia sea satisfactoria. Que al terminar una partida de Commander, que muchas veces puede tomar 50 minutos, 1 hora, 1 hora y media, los 4 jugadores se sientan mejor de cómo comenzó esa hora y media de juego, ¿no? Que sea una experiencia positiva, que se preste a risas, conversación, que te quede con ganas de jugar una siguiente partida o de jugar al siguiente día o a llegar a tu casa y mejorar tu baraja, o sea, una experiencia positiva. Yo creo que está claro que quieren ir hacia allá. Pero ¿cómo operacionalizas eso? Que creo que es muy difícil. Ellos además lo hacen muy evidente que no tienen muchas herramientas claras a su disposición. Entonces, durante el artículo aparece muchas veces la palabra divertido, disfrutable, pero no sé cómo lo están midiendo. Entonces, hay algunos casos donde dicen, bueno, es que es una carta que puede resultar ser divertida. Pero bueno, ¿qué significa eso, no? O sea, si puede ser divertida, también puede ser que no lo sea. ¿Por qué te fuiste por un camino y no por el otro? Y esa irregularidad en los argumentos es algo que personalmente me molesta mucho de
de este tipo de decisiones. Pero bueno, se agradece un poco que lo estén intentando. Entonces veamos las 5 cartas. La primera carta desbaneada, que de nuevo pasa automáticamente a ser un Game Changer, por lo tanto solamente puede ser usada en los brackets superiores y de manera limitada en el bracket 3. Dice, bueno, Give and Givens. Ungiven es un instantáneo muy conocido en etapas anteriores de Magic. 4 genéricos, 1 azul, un instantáneo azul, valga la redundancia. Buscas en tu biblioteca hasta 4 cartas con nombres distintos y las revelas. Un oponente objetivo elige 2 de esas cartas. Esas 2 cartas que él eligió se van al cementerio y las otras cartas se van a tu mano y luego barajas. ¿Por qué fue baneada Give and Given? Fue baneada porque es un tremendo y muy poderoso y muy flexible motor de combos. Básicamente es eso, ¿ya? El jugador típico de Commander va a usar Give and Given para buscar 4 cartas que a través de la repetición de los efectos o el desarrollo de estrategias específicas le va a quitar todo el valor a la decisión del oponente. O sea, la carta va a mantener la opción de que el oponente elija como él quiera para enviar 2 cartas al cementerio, pero la mayoría de los jugadores van a buscar 4 cartas que, sea cual sea la decisión del oponente, él va a ganar mucho más de lo que va a poner en riesgo. Entonces es una carta rota en muchos sentidos. Ahora, hace mucho tiempo que no lo probamos en el formato actual. Va a mantener su vigencia, cuesta 4 maná. Muchos jugadores van a estar preparados, pero también el poder general de las cartas ha aumentado. Y cómo eso va a afectar Give and Given, hay que verlo. Pero solamente para ejemplificar mi problema con la argumentación que Wizard muchas veces entrega a la comunidad. La explicación de Give and Given, de por qué fue desbaneada, termina de la siguiente manera. Dice, un Give and Given justo, o sea, están intentando argumentar de que si jugamos la carta de manera justa, es muy divertido, dice. Y lo asemeja a Fact of Fiction. No es lo mismo Give and Given que Fact of Fiction. Por eso Give and Given está baneada y Fact of Fiction no. Pero además el uso de ¿qué es esto de jugar una carta de manera justa? Y cómo mides luego la posibilidad de que eso sea muy divertido. Y cómo eso es parte de tu argumentación para banear o no banear una carta. Esa es la parte que a mí personalmente me molesta del proceso. Personalmente creo que es una carta creo que esta de las 5 cartas, una de las que puede terminar volviendo a la lista de baneo. Va a depender de nuevo de cómo la comunidad responda. Pero si conozco la comunidad o gran parte de la comunidad, el interés de jugar esta carta no va a ser jugarla de manera justa. ¿Qué es lo interesante de esto? Que bueno, vamos a tener nuevas generaciones de jugadores de Commander viendo el poder de Give and Given. Pero tampoco creo que esto va a romper el formato o el metagame. Pero creo que posiblemente nos va a recordar por qué estaba en la lista de baneo. La segunda carta yo creo que es totalmente distinto. Sways of the Star. Un conjuro azul que cuesta 10. 8 genéricos, 2 azules. Cada jugador baraja su mano, su cementerio, todos sus permanentes y su baraja. O sea, vuelves a rearmar tu baraja de 99, robas 7 cartas y tu vida se transforma en 7. O sea, reinicias la partida, comienza una nueva partida, pero ahora tenemos 7 vidas. La justificación, yo estoy de acuerdo, es un efecto tan específico buscado por jugadores de tipo específico que quizás van a disfrutar 1 o 2 partidas jugando esta carta, pero no debería ser de ninguna manera una carta que se vuelva un staple de Commander. Ya no creo que todo jugador que juegue azul o que tenga acceso a azul va a poner una copia de Sway of the Star dentro de la baraja. Entonces, en ese sentido no es una amenaza como si lo podría ser Give and Given, donde toda baraja con acceso a azul va a estar tentado a poner una copia. Este no es ese tipo de carta.
Aquí la duda es, ok, hay un grupo pequeño de jugadores que disfruta jugar este efecto. ¿El derecho de esos jugadores de jugar este efecto supera a las posibles experiencias negativas de este tipo de efectos en una partida? Entonces, si mi partida lleva 50 minutos, lleva una hora, va camino a ser terminada, tengo ganas de jugar otra partida con otra baraja, quizá la partida no ha sido disfrutable para mí, pero ya por último ya va terminando y alguien juega Swings of the Star y tengo que físicamente retomar todas mis cartas y barajarlas bien y volver a iniciar la partida. Sí, van a haber jugadores que seguramente la primera vez va a ser divertido por lo excéntrico de la carta, ¿no? Pero mi segundo encuentro con el Swing of the Star, mi tercer encuentro, mi encuentro semanal con esta carta, sí, puede volverse quizás agotadora, puede generar rechazo. Y entonces volvemos al principio inicial, ¿no? ¿Qué busca el formato? ¿Busca la satisfacción de alguna manera de todos los jugadores? ¿Aporta esta carta a esa misión? Yo creo que es discutible. Aún con su baja presencia, me cuesta pensar que el día de mañana me voy a encontrar con un sueño de estar en una mesa y mi respuesta va a ser sonreír, honestamente. Tercera carta. Braids Cabal Minion, que creo que es la carta que quizás más llamó la atención a los jugadores. Una leyenda negra, la versión original de Braid, dos genéricos, dos negros, una 2/2, un humano minion, una sola habilidad al comienzo del mantenimiento de cada jugador. Ese jugador sacrifica un artefacto, una criatura o una tierra. Considerada inicialmente como una carta que podía transformarse en muy opresiva, porque es una leyenda, por tanto lo podías usar como comandante. De esa manera te asegurabas de tener acceso a ella, y aunque la remuevas podías volver a jugarlo y su efecto no suena divertido. Fue sumada a la lista de baneo. ¿Qué me pasa con ella? Que donde durante los primeros segundos dije, pero ¿cómo se les ocurre de banear Raid? Después rápidamente, cuando comienzas a considerar la velocidad actual del juego, el poder actual de las leyendas, en términos de efecto, de poder, de coste, de acceso a colores y estrategias, una leyenda 2/2 por 4 que elimina una cosa por mantenimiento al oponente y no tiene protección, no tiene ningún beneficio, entre comillas, para aquel que la posee, porque él igual tiene que sacrificar. Claro, quizás algunos años atrás Braid Cabal Minion podría haber sido considerado un problema. Creo que hoy día, a menos de que una baraja logre de manera muy consistente bajarla a el segundo turno, tendría que hacer. Y aún así, ¿qué estás ganando? Claro, vas a limitar al oponente, pero el oponente va a poder responder. Son solamente 2 de defensa. La verdad estoy dispuesto a creer que si bien va a tener algo de presencia, no es la amenaza que en algún momento podíamos pensar que sería para el formato. Creo que el formato hoy día está demasiado rápido, ¿ya? Así que no tengo mucho miedo en ese respecto. Sí me preocupa en el otro extremo, donde yo creo que Braid se ha vuelto más débil con el crecimiento del formato. Creo que Coalition Victory es lo contrario. Creo que Coalition Victory se ha vuelto más eficiente, más efectiva. Es un conjuro, cuesta 8, 3 genéricos y un mana de cada color. Tú ganas la partida si es que controlas una tierra de cada tipo básico y una criatura de cada color. Pero la forma en la cual está redactada la carta, una carta puede servir a más de uno de estos requisitos. Eso significa que si tienes una tierra que es un bosque, una isla y un pantano, o cualquier combinación, estas típicas tierras Treelands, ¿ya? O incluso las Chocland, que son de dos tipos, esas tierras cuentan para más de un requisito, ¿ya? Y lo mismo con las criaturas. Entonces, por ejemplo, en Commander,
si es que estás jugando Coalition Victory, es porque tienes un comandante de 5 colores. Entonces tú juegas tu comandante de 5 colores y ya estás cumpliendo con el 50% de los requisitos. Entonces, por la forma en la cual el juego ha crecido y está siendo diseñado, esta carta creo que es más fácil jugarla hoy día que ayer. O sea, mientras más tiempo pasa, más fácil es jugar Coalition Victory y cumplir con los requisitos. Eso es algo que queremos. Volvemos a la pregunta original. Mi problema en ese sentido, en ese aspecto, es que básicamente cualquier baraja de 5 colores, con un comandante de 5 colores, ahora puede sacar alguna carta de esos 99, incluir Coalition Victory, y sin modificar de manera significativa la estructura de su baraja, sin modificar el estilo de juego, Coalition Victory va a ser efectiva. Ese es mi problema en este caso, en esta carta. Siento yo que va a terminar en un buen número de partidas que se van a sentir injustas. ¿Ya? Se transforma casi como en la máxima expresión de una carta milagro, ¿no? Una partida que está en su mejor momento y que un jugador roba esto y revisa rápidamente su tablero y se da cuenta que cumple con todos los requisitos. Y 8 maná tampoco es tan difícil de cumplir en el formato actualmente. ¿Cuál es la apuesta de Wizard para su justificación? Que teóricamente puedes responder a la carta. ¿Ya? Puedes remover a la criatura o una criatura y eliminar el requisito del color. Lo cual me parece de nuevo una justificación muy débil. ¿Ya? Literalmente es como que en un artículo oficial de Wizard el argumento es muere. Bueno, en este caso la criatura de 5 colores no moriría con un terror. Pero es como no, pero puedes jugar Camino al Exilio. Y entonces el hechizo de 8 maná no le da la victoria. De nuevo, no sé si es tan simple de la manera en la que lo están posicionando. No en términos del momento específico del hechizo, sino de la dinámica de la partida. Y el otro argumento es que bueno, si cuesta 8, quizá la partida ya esté determinando. Eso no necesariamente es así. ¿Ya? Así que esta carta sí me preocupa un poco más. Simplemente porque puede ser que implique la finalización de una partida en la cual los 4 jugadores, incluyendo el que lo jugó, se sienta insatisfecho de alguna manera. Y eso es lo que queremos del formato. Y la última carta que desbanearon, Panoptic Mirror, que es un artefacto de 5 maná genéricos, tiene 2 habilidades. La primera es que tú puedes pagar X y remover un instantáneo o conjuro de tu mano de coste X, y esto queda impreso en el artefacto. Puedes imprimir instantáneos y conjuros en este artefacto, y luego al comienzo de tu mantenimiento tú puedes jugar una copia de un instantáneo o conjuro impreso sin pagar su coste de mana. Ya generas una copia y la juegas sin pagar su coste de mana. Es una carta muy muy poderosa que volvemos a el debate sobre cómo estamos argumentando o no. Claro, puede ser usada para cosas divertidas, para toda la mesa, o justas, o puede ser usada de manera muy muy abusiva, como imprimir un hechizo que te dé turnos extras, que el mismo artículo comenta, y en ese caso la partida se acabó, porque al comienzo de cada mantenimiento, de cada turno nuevo, tú podrías volver a copiar ese hechizo y tú tendrías turnos infinitos, a menos que alguien tenga justo el removal específico para detenerlo. Entonces le estás traspasando la decisión al jugador, estás intentando confiar de que el jugador no va a ser lo más abusivo posible con este hechizo, le estás poniendo la presión al resto de jugadores para detener este hechizo, y la respuesta es, y la pregunta es, perdón, ¿qué ganas? O sea, ¿se vuelve el formato más divertido o más sólido por haber liberado Panoptic Mirror? No lo sé. ¿Ya? Entonces, de hecho acá uno de los argumentos es que hay muchas respuestas para destruir artefactos. O sea, no es el nivel de argumentación que uno quisiera de este tipo de toma de decisiones. Pero lo importante,
5 nuevas cartas desbaneadas pasan a ser Game Changers. Ganamos acceso a 5 de estas cartas. El artículo luego se dedica a... Nos explica de que no van a haber baneos por el resto del año, a menos que haya situaciones de emergencia. Y hace una pequeña revisión declarando de que hay cartas que ellos visualizan que nunca van a ser baneadas. No lo plantean de esa manera, pero básicamente plantean que hay cartas que ni siquiera hay que discutir. Y luego por cada carta que todavía sigue en la lista de baneo, te da una pequeña explicación de por qué sigue baneada. Ya, por lo menos nos están contando de que se sentaron a discutir la opción de desbanear las otras. El problema es que cuando vamos leyendo las justificaciones de estas, nos vamos encontrando con las mismas subjetividades del resto del artículo. Que sí, que no, que tal vez, que por qué, que divertido, que no, que puede ser frustrante, que no puede ser frustrante. Entonces, bueno, no queda muy claro cuáles son los indicadores. Pero por lo pronto, por lo menos para este artículo, 5 cartas que son desbaneadas pasan a ser Game Changers: Give and Given, un gran tutor de combos, Sway of the Star, Braids Cabal Minion, una carta que seguramente ahora vamos a ver en las 99 de algunas barajas que necesiten sacrificar de manera consistente. Coalition Victory, aquí prestar mucha atención, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar con esta carta? Y Panoptic Mirror, otra carta que puede ser potencialmente muy molesta, pero que también está limitada por su coste de maná y por los requisitos que tienes que cumplir. ¿Ya? Eso por el lado de la lista de desbaneo. ¿Qué pasa con el segundo artículo? El segundo artículo es específicamente sobre el sistema de brackets, donde hacen una revisión, evalúan un poco cómo ha estado funcionando, pero específicamente viene con algunos cambios a los Game Changers, ¿ya? Entonces cuentan un poco la historia de dónde viene este sistema, y ya tenemos nosotros un video hablando de eso. Y luego da algunos datos sobre información de que, no voy a darle mucho mérito a sus sistemas de cuantificación de la realidad. Sueltan ahí algunos porcentajes, pero bueno, según ellos va todo en general viento en popa, ¿ya? Y comentan un poco cómo han visualizado que van a tomar decisiones o no. Aquí es donde aparece, por ejemplo, que por ahora van a tener paciencia, que no visualizan cambios profundos en el sistema a corto plazo, porque el sistema recién está siendo instalado. Pero ¿qué es lo que nos importa? Nos importa que hay 2 cartas que van a abandonar la categoría de Game Changers, ¿ya? O sea que eran Game Changers y ahora no lo van a hacer. La primera es Trouble in Pairs, el encantamiento blanco que cuesta 2 genéricos y 2 blancos, que decía que si un oponente fuera a comenzar un turno extra, en vez ese jugador se salta ese turno, y que si un oponente te ataca con 2 o más criaturas, roba su segunda carta o castea su segundo hechizo cada turno, tú robas una carta, ¿ya? Entonces esta carta, que en su momento fue considerada como una carta que te entregaba demasiados recursos sin que tú hicieras nada, ahora deja de ser Game Changers y pasa a ser una carta entre comillas normal. Esta decisión yo creo que en general la mayoría vamos a estar de acuerdo. Es una carta poderosa, sí, pero en general en el momento en que ingresaba, con la lógica que funcionaba, te entregaba recursos, pero no de una manera en la cual se sintiera tan injusta. Así que en ese sentido me parece bien que vuelva a estar libre de toda limitación. La segunda carta, que es un poquito más sorpresiva, es la Trinifera, que es un artefacto que cuesta 3 genéricos y que dice que mientras la Trinifera esté enderezada, cada hechizo que fuera a costar menos de 3, al menos ahora cuesta 3. O sea que le subía el costo a todos los hechizos que costaban menos de 3. Reconocida como una pieza de stacks. Esa era la discusión, ¿cierto? ¿Cuánto queríamos stacks en nuestro formato? Trinifera se encontraba como en un rango donde, para la velocidad en la cual se encuentra Commander, para la forma en la cual está funcionando Commander,
en términos de la lógica de artefactos, era una amenaza, pero no al nivel que quizás inicialmente se consideraba. ¿Ya? Y como la idea no es simplemente eliminar estilos de juego como podía ser Stacks, tampoco se posicionaba como una carta que fuera tan amenazante a la diversión del formato. Porque al final te deja jugar la carta, ¿no? Entonces hay un momento en que la misma Trinifera deja de ser eficaz. Y hay barajas a las cuales nunca iba a afectar de manera significativa. Entonces no era una carta tan problemática. Sí se guardan el derecho, lo comentan en el artículo, de que estas cartas que ya no son game changers vuelvan a ser game changers en algún momento. ¿Ya? Entonces hay dos cartas que, entre comillas, son liberadas de esa lista. Lo interesante es que muchas otras cartas fueron sumadas a la lista de game changers. Y tengo una hipótesis respecto a qué es lo que está pasando y qué es lo que esta adición de 18 cartas implica en Commander, pero creo que eso requiere otro video, así que por ahora simplemente vamos a revisar cuáles son estas nuevas 18 Game Changers. Una por una, la mayoría no requiere mucha explicación. Para que entiendan cuál es el espíritu de este concepto de Game Changers, son cartas que de manera individual, con un alto grado de flexibilidad, sin que tú requieras un alto nivel de construcción alrededor de ella, modifican de manera significativa el flujo de juego. Y qué mejor ejemplo que Teferi's Protection. Entonces, Teferi's Protection, este instantáneo que cuesta 2 genéricos, 1 blanco, dice que hasta el final de tu siguiente turno tu vida no cambia y ganas protección contra todo y tus permanentes cambian de fase y se exilia Teferi's Protection. Entonces, es un hechizo defensivo que en términos de su diseño asumamos que en el mejor de los casos, en términos de lo que buscaba, era evitar que tú mueras. Lo que hemos descubierto, los que jugamos contra él de manera consistente, es que es un hechizo que genera muchos efectos muy importantes al ser resuelto. Uno, que normalmente un oponente pierde una instancia muy importante en sus planes. O sea, un oponente invierte muchos recursos para la realización de una jugada que muchas veces impacta toda la mesa. Y nosotros con Teferi's Protection, con un uso mínimo de maná, nos aislamos de ese efecto. Todo el resto de la mesa se ve afectada y que nosotros cuando regresamos a la partida, por lo tanto, tenemos una ventaja que se siente muy injusta porque da la impresión de que la adquirimos sin haber hecho nada relevante. Entonces es una carta que no se siente muy bien de ser jugada en contra. ¿Ya? Entonces se entiende por qué la consideración de ser un game changer. Humildad. Un encantamiento blanco, 2 genéricos, 2 blancos. Cada criatura pierde todas sus habilidades y se transforman en 1/1. De nuevo, podríamos hacer. Y aquí donde volvemos al mismo tema. Última vez que lo comento. Esto sería como tan fácil como decir, ya, pero se destruye humildad, ¿no? Usas desencantar. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es este el tipo de carta que tú quieres tener. Y resulta que acá es donde no se entiende muy bien, porque algunas cartas son consideradas poderosas, lentas, pero bueno, mantengámoslas, podría ser divertida, a decir, no, pero humildad no, humildad es muy aburrida. Entonces no vamos a seguir en esa línea. Yo creo que ya dejamos claro cuál es nuestra posición. Nos gustaría que hubiera criterio más claro. De que humildad es una carta de que genera mucha frustración y muchas veces echa a perder partidas. Sí, ya. Muchas veces estamos hablando de 10, 15, 20 minutos de una partida donde baja el ritmo, baja la interacción, todo se vuelve un poco más lento, un poco más aburrido, porque a un jugador se le ocurrió jugar humildad. Inevitablemente, sí, tenía que ser considerado un game changer. Se colocan en el mismo nivel porque comparten la misma explicación. Narset, Partner of Bills, Orchid Bowmaster y Notion Thief
son 3 hechizos que a muy bajo coste. Narset 3 maná, 1 genérico, 2 azules. Los Bowmaster 1 genérico, 1 negro. Y el Notion Thief 2 genéricos, 1 azul, 1 negro. Los 3 hechizos castigaban de manera brutal, permanente, a los jugadores a tus oponentes, perdón, que roben más de una carta por turno. Lo cual no necesariamente es tan malo en sí mismo, excepto de que tú podías generar situaciones donde obligabas al oponente a entrar en esa situación. Robar cartas en Commander debería ser entretenido, y cartas como Narset, Bowmaster y Notion Thief lo castigan. Entonces pasan a ser Game Changers. Intuition, y aquí dije que no iba a hablar más de esto, pero no puedo evitarlo. En el mismo día que desbanean Give and Given, hacen Game Changer a Intuition, que es un instantáneo azul que cuesta 2 genéricos, 1 azul, y que dice que busca en tu biblioteca 3 cartas, la revela a un oponente objetivo, él elige una, esa carta se va a tu mano y el resto a tu cementerio. Entonces lo hacen un Game Changer porque es un muy buen tutor Intuition. El mismo día de que desbanean Give and Given, que es un tutor incluso mejor. Bueno, ya. Ahí donde, de nuevo, estas contradicciones son extrañas. Otra carta que sí, que tiene mucho sentido que sea un Game Changer. Consecrated Sphinx 4/6, vuela. Siempre que un oponente roba una carta, tú puedes robar 2 cartas por 6 maná. En un formato multijugador, eso significa que tú lo bajabas. Y típicamente, con que des una vuelta, significa que robaste 6 cartas extra. O sea que si un oponente no tiene una respuesta inmediata al Sphinx, significa que ganabas una ventaja muy difícil de luego ser superada por el resto de la mesa. Y esto, sin hablar, el artículo lo menciona, de qué es lo que pasa cuando empezamos a clonar esta carta. ¿Ya? Aunque algunas de esas situaciones son bien entretenidas, pero de nuevo, no se siente como una carta muy justa. ¿Ya? Entonces está bien controlar un poco su presencia. En la misma línea, Necropotencia, un clásico del juego en sí, encantamiento, 3 mana negro, te saltas tu fase de robo y siempre que fueras a descartar una carta, exilia esa carta de tu cementerio. La habilidad importante es que pagas una vida, exilias el tope de tu biblioteca boca abajo y al comienzo de tu próxima fase final colocas esa carta en tu mano. Entonces es como en la práctica robas, pero técnicamente no estás robando, estás realizando otro proceso. En un formato donde partes con 40 vidas, donde hay una carta que se llama Ritual Siniestro, donde de manera muy consistente puedes bajar Necropotencia al segundo turno y robar 20 cartas y quedarte con una selección de las mejores. Claro, es una carta que modifica de manera significativa una partida. Por lo tanto, Game Changer. Una decisión que me sorprendió, y no sé si la comparto, es transformar a Deflecting Sword en Game Changer. Instantáneo rojo, 2 genéricos, 1 rojo. Si tú controlas tu comandante, lo puedes jugar sin pagar su coste de maná. Que lo que hace, puedes cambiar objetivos de un hechizo o habilidad. En rojo o en Commander esto funciona como básicamente como un contrahechizo. En algunos casos mejor que un contrahechizo. Y el argumento de 2 líneas es que es gratis. Es poderoso, es gratis y hace un buen trabajo. Game Changer. Personalmente no estoy de acuerdo. No me parece que está al nivel de Fairies Protection, por ejemplo. Lo estamos poniendo al mismo nivel en ese sentido de magia de hechizos de defensa. No creo que en el efecto sea equiparable y no creo que en la sensación sea equiparable. En muchos casos un Deflecting Sword funciona al nivel de estos típicos hechizos verdes que dan Hexproof.
¿Ya? La mayoría de los jugadores se guarda el Deflecting Swat para proteger a su comandante de un removal. Que haya situaciones donde se use de otra manera, estoy de acuerdo, pero creo que no es tan común como para posicionarlo como un game changer. Pero veremos qué pasa. Se colocaron 3 nuevos tutores que se habían salvado de la selección inicial de tutores como game changers, que básicamente se centró en la elite de los tutores. A esa elite de tutores se suma ahora Gumball, el tutor que busca cualquier cosa por uno rojo, pero te descartas una carta al azar. El mejor tutor de tierras, Crop Rotation, y un tutor de criaturas como Worldly Tutor. Son tutores, ya, me parece pertinente. Vamos a profundizar esta idea de los tutores en un próximo video sobre qué es lo que creo que está pasando en términos de este sistema de brackets y game changers. Esta carta yo no sé cómo se salvó de la lista original. No sé si me perdí de algún capítulo de la discusión, pero Seedborn Muse, un espíritu verde, 2/4, cuesta 5, 3 genéricos, 2 verdes, endereza todos tus permanentes durante la fase de enderezar de cada jugador. Es una carta muy odiosa. Creo que nunca he tenido una buena experiencia con Seedborn Muse, ni yo usándola, ni viéndola contra los oponentes. Yo incluso estaría en la discusión de banear esta carta. ¿Ya? Yo sé que la mayoría va a estar en contra, pero realmente es un efecto que siento que no agrega nada de divertido, de interesante a la mesa Commander. Pero bueno, por lo pronto Game Changer. Y me sorprende que no haya estado en el grupo original. ¿Ya? Natural Order, que básicamente es un tutor, ¿no? Es un conjuro verde, cuesta 2 genéricos, 2 verdes. Como coste adicional sacrificas una criatura verde, buscas en su biblioteca una criatura verde y la pones en juego. Es un super tutor. Cuesta mucho más que un tutor típico de Elite. Un tutor verde cuesta 1. Este hechizo cuesta 4, pero pone la criatura en juego, siendo la única limitación que tienes que sacrificar una y que tiene que ser todo verde. Pero cuando estás buscando un casco cráter, nada de eso importa. Cuando estás buscando un Terastodon en el turno 3 para destruir las principales fuentes de maná de un oponente, nada de eso importa. Es muy merecidamente Game Changer. Food Chain, el encantamiento es múltiples, o se ve en múltiples combos de 2 cartas. Cuesta 2 genéricos, 1 verde. Un encantamiento verde que dice que exilias una criatura que tú controlas y te añade X maná de un color, donde X es 1 más el coste de maná. Este maná solamente puede ser usado para castear hechizos de criatura. Puede ser usado en conjunto con fichas, porque no dice que sean criaturas no fichas. Y aunque la ficha no tenga coste de maná, como el hechizo dice que te da X más 1, significa que incluso una ficha 1/1 que no tenga coste, con Food Chain te da maná. Entonces te abre la puerta a muchos combos, en algunos casos algunos comandantes, y con otra carta puedes generar situaciones donde muy rápidamente generes combos infinitos, te lleves la partida. Food Chain, otra carta muy merecida de ser Game Changer. Otra carta que me sorprendió, creo que entender la lógica. Aura Shards, un encantamiento, 1 genérico, 1 verde, 1 blanco. Siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, tú puedes destruir un artefacto o encantamiento objetivo. Es quizás el mejor removal de encantamientos y artefactos en el formato, porque es un encantamiento, entonces es permanente. Una vez que lo juegas, siempre está ahí a tu disposición. ¿Ya? Y eso es algo muy singular. Y de hecho, precisamente esa es como la argumentación principal para transformarla en Game Changer. ¿Ya? A diferencia de cartas que pueden destruir todos los artefactos, pero lo hacen una sola vez, como un conjuro, como un instantáneo.
Si tú tienes Aura Chart y tienes acceso a criaturas, básicamente estás anulando durante toda la partida dos tipos de cartas, como son los artefactos y los encantamientos, a todo el resto de la mesa. Y eso no es nada justo y por lo tanto game changer. ¿Ya? Y creo que es la última carta de la lista. No, las últimas dos cartas de la lista son tierras, pero una cuesta mucha plata, ¿no? Pero igual. Ya, la que sí nos interesa es Field of the Dead. Esta carta que entra girada, que te da un mana genérico y que cuando Field of the Dead o otra tierra entra al campo de batalla bajo tu control, si tú controlas 7 o más tierras con diferentes nombres, creas un zombie 2/2. ¿Cuál es el problema con esta carta? Es una tierra, por lo tanto no cuesta nada, que es incolora, por lo tanto no tiene identidad de color y lo puedes usar en cualquier baraja. Y eso significa que muchos jugadores simplemente porque pueden agregan una copia de Field of the Dead. Funciona bien en casi toda baraja de 3 o más colores, porque naturalmente la diversidad de nombres de tierras es altísima. Ni hablar en barajas que funcionan con tierras, barajas Simic Landfall o Simic Turbo. Esta tierra se transforma en un problema muy rápido y se siente muy injusto porque en realidad no visualizas que el oponente esté haciendo nada que la merite estar recibiendo más y más zombie 2/2. Entonces también tiene mucho sentido que sea game changer. Y la última carta ahora sí es Mishra Workshop, que es una tierra muy antigua que casi por su costo y su disponibilidad creo que solamente se usa en Vintage. Es una tierra que lo giras y te da 3 maná incoloro. Así nomás, lo giras y te da 3 maná, pero ese maná solamente puede ser usado para castear artefactos. En el momento que estamos viviendo, con la cantidad de artefactos que están a nuestra disposición, obviamente esta es una de las tierras más poderosas para las barajas de artefactos. Y jugar al primer turno significa una ventaja que de nuevo puede significar irremontable para el resto de la mesa. Entonces también se gana su categoría de Game Changer. En el resto del artículo explican por qué sí y por qué no otras, pero en el fondo lo importante es que lo que están haciendo es evidenciar, y yo creo que con eso vamos a ir finalizando la lógica del video, es que lo que nos están diciendo es que están evaluando el sistema y que estemos atentos y que un poco están haciendo lo que por mucho tiempo le estuvimos pidiendo, que es presten atención al formato. Entonces al menos nos están diciendo estamos prestando atención al formato, estamos escuchando su comentario, estamos revisando las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, dedos para arriba. Van a hacer estos cambios significativos para el formato, hay que darle tiempo. Yo creo que en la medida de que podamos tener de manera más clara, más precisa, ¿no?, la conversación sobre cuál es la experiencia que queremos lograr y cómo se siente jugar estas cartas en Commander y si estas alimentan o no esa experiencia, vamos a ir teniendo una ruta mucho más clara hacia nuestra meta. Pero todavía siento que hay mucho elemento antojadizo en este proceso de toma de decisiones. Así que, bueno, dejamos los comentarios abiertos para que nos digan qué les pareció, si les parece importante o no importante, relevante o no relevante este proceso de desbaneo de cartas para Commander, de actualizar la lista de Game Changers. Por lo pronto, a corto plazo, no se vienen cambios importantes al sistema y estar atento a estos cambios y actualicen, ¿cierto? Me imagino que todos ustedes tienen guardado en algún lugar la lista de cartas baneadas y cartas Game Changers. A actualizar esa lista, a modificar las barajas como amerite, a experimentar con las cartas nuevas que tenemos a nuestra disposición y ver qué pasa. ¿Ya? Por lo pronto se agradece que al parecer le están prestando atención al formato. Y prontamente los 3 videos de las barajas que estamos construyendo que comentamos al comienzo del video. Y también un video más donde quiero profundizar un poco más cuál es, quizás en términos de diseño y de metagame del formato, una de las principales amenazas que está
está rondando nuestro formato. Eso por hoy. Espero que el video les haya gustado. Gracias por acompañarme. Salió bastante largo el video, pero espero que les guste. Y nos vemos prontamente. Sin más que decir, mi nombre es Francisco. Esto es Proyecto DH y que tengan una muy buena semana.